CIPE, CIPE Ingenieros es una empresa que desarrolla y comercializa software técnico para profesionales de arquitectura, ingeniería y de la construcción. CIPE Ingenieros hoy en día ocupa una posición de liderazgo en el mundo de la construcción, ofreciendo gran variedad de programas que incorporan capacidad de cálculo, fiabilidad, sencillez y rapidez. El software de CIPE abarca tres áreas fundamentales. La primera de ellas es el análisis y el diseño estructural. En esta suite aparecen programas como el CIPE-CAD, el CIPE 3D, fundaciones, escaleras, muros pantalla, marcos y otros programas. Para el diseño y el cálculo de instalaciones, CIPE ofrece programas como el CIPE-CAD-NET, CIPE-TERM, CIPE-LED y el de infraestructuras urbanas. Para gestión de obras y documentación de proyectos, CIPE ofrece el programa Arquímedes, genera precios, ofrece el libro de edificios, control de obras y otros. Los programas de estructura de CIPE contemplan normas nacionales e internacionales que se aplican para realizar los cálculos estructurales, dimensionamiento y comprobación de las estructuras de hormigón, acero laminado, acero armado, acero conformado, estructuras mixtas, estructuras de aluminio y de madera, que están sometidas a acciones gravitatorias de viento, sismo y nieve. Los programas de instalaciones que tiene CIPE Ingenieros incluyen normas que se utilizan para calcular y dimensionar instalaciones de servicios para edificios, suministro y evacuación de aguas, climatización, captación solar y producción de agua caliente sanitaria, protección frente a la acción del rayo, iluminación, gas, electricidad, telecomunicaciones y otros. También los programas de instalaciones de CIPE sirven para comprobar el aislamiento térmico y acústico de una estructura, su certificación energética y su seguridad en caso de incendio. La normativa contemplada en el software del CIPE incluye normas vigentes y además también normas derogadas que se siguen utilizando, bien sea para comprobar y revisar estructuras que se dimensionaron cuando eran de su aplicación o porque siguen siendo de aplicación en otros países distintos al de su origen. Esto nos ofrece una gran ventaja porque además de poder calcular estructuras nuevas, también podemos revisar otras que ya están en servicio y que por una u otra razón debemos revisarlas para mejorarlas o para adecuarlas a las normas actuales. Dependiendo del país donde se encuentre el licenciatario, CIPE Ingenieros activa la normativa implementada por cada programa para que pueda trabajar en el país. Sin embargo, también CIPE ofrece la posibilidad, CIPE Ingenieros ofrece la posibilidad de que si estás trabajando en otro país distinto a tu país de origen, puede activarte las normas de ese país para que puedas trabajar en diferentes países. La fiabilidad en los cálculos está garantizada mediante precisos listados de comprobación que permiten ratificar con claridad que dichos cálculos están actualizados a las últimas normativas nacionales e internacionales. En esta pantalla podemos ver todo el conjunto de programas que ofrece CIPE Ingenieros. Por colores, en nuestra pantalla de inicio, vemos las soluciones OpenBIM, como IFC Builder, como el complemento OpenBIM para Revit, una conexión a BIM Server Center, que también ahondaremos con ella en el curso. En la parte de estructura, pues CIPE tiene los programas como CIPE-CAD, CIPE 3D, generador de pórticos, otros programas menores como fundaciones, escaleras, losas.
En el recuadro azul aparecen los programas MEP o los programas de instalaciones. Tenemos también, o tiene CIPE, la parte de CIPE-Term, que es para cálculos térmicos, la parte de gestión, que como les dije, es para cálculos de presupuestos de obra, cómputos métricos, libros de obra, y la parte de documentación e infraestructura. Documentación es para documentar las obras, y infraestructura para cuando se requiere calcular instalaciones de acueductos y de instalaciones sanitarias de urbanizaciones. CIPE Ingenieros ha desarrollado también una serie de programas, como les dije, con tecnología OpenBIM, lo cual permite implantar un flujo de trabajo colaborativo y multiusuario que permite el desarrollo de proyectos de una forma abierta, coordinada y simultánea entre los distintos técnicos que intervienen en un proyecto. La tecnología OpenBIM, como les decía, permite que si ustedes trabajan en un archivo IFC, este archivo pueda ser intercambiado por diferentes participantes dentro del cálculo, sin problemas al operar estos archivos. IFC Builder es una aplicación gratuita de CIPE que está diseñada para la creación y mantenimiento de modelos IFC en edificios. Es un software de modelado, IFC Builder es un software de modelado de manejo sencillo, accesible, que está integrado en el flujo de trabajo OpenBIM a través de la importación y exportación de modelos en formato IFC, como les dije, y que se relaciona a la perfección con otras herramientas CIPE. IFC Builder viene a ser la respuesta de CIPE Ingeniero para los arquitectos que desean diseñar desde nuestra plataforma de CIPE sus proyectos de arquitectura. Luego, estos archivos son llevados al formato IFC y pueden ser intercambiados con los distintos programas que trabajan bajo la tecnología BIM. La plataforma BIM Center es un servicio que proporciona CIPE y que permite a los usuarios guardar, sincronizar y compartir los archivos de proyectos BIM. Más o menos en esta pantalla pueden ustedes apreciar cómo sería el flujo de trabajo OpenBIM. Si tenemos en una nube, por llamarlo así, un proyecto, este puede ser descargado por diferentes usuarios, trabajarlo en diferentes programas, bien sea de CIPE u otros programas que no pertenecen a CIPE. Estos archivos luego son subidos a la nube, vuelven a subir a la nube y pueden ser, digamos, capturados por el resto de los participantes, modificarlos, volverlos a llevar a la nube, inclusive intercambiar documentos, especificaciones, estimados de costos, etc. Todo esto hace que el trabajo sea colaborativo, que se presente en diferentes apreciaciones de todos los participantes, que el flujo sea un flujo real y que la obra se mantenga, el diseño se mantenga al día. Vamos entonces a mostrar lo que es el programa CIPE 3D. CIPE 3D es un programa eficaz que pertenece a la suite de programas CIPE, como ya les dije, pero que está ideado para realizar el cálculo de estructuras en 3 dimensiones de barras, bien sea de hormigón, de acero, mixtas de hormigón y acero, de aluminio, de madera o de cualquier otro material, incluido el dimensionamiento de uniones, las cuales pueden ser atornilladas o soldadas. También el programa CIPE 3D puede diseñar las fundaciones o cimentaciones de estas obras con placas de anclaje, zapatas, encepados o cabezal. CIPE 3D puede funcionar como un programa independiente
y también puede funcionar en conjunto con CIPECAD, trabajando como una estructura 3D integrada o bien como estructura mixta. Funcionando como programa independiente, CIPE 3D también permite la discretización de estructuras mediante láminas, trabajándolos como elementos planos bidimensionales de espesor constante, cuyo perímetro está definido siempre por un polígono, para calcular así los esfuerzos y las tensiones que se presentan en estas láminas. CIPE 3D también realiza el cálculo, dimensionamiento y comprobación de la resistencia al fuego en perfiles de madera, la comprobación de la resistencia al fuego y el dimensionamiento de protección para los perfiles de acero. Y también puede efectuar el análisis, por supuesto, de la parte sísmica de la estructura. Si trabaja en conjunto con CIPECAD, CIPE 3D puede dimensionar barras de madera, puede también dimensionar barras de acero o de aluminio y las columnas o pilares de hormigón armado. Los pilares mixtos, los que están compuestos por hormigón y acero, en cambio, solo pueden ser comprobados por este programa. Hablemos ahora del generador de pórticos. El generador de pórticos es una herramienta complementaria, un programa complementario del programa CIPE 3D, que permite crear la geometría y las cargas de una estructura que esté configurada en pórticos. El generador de pórticos permite crear de forma rápida y sencilla la geometría y las cargas de peso propio, sobrecarga de uso, viento y nieve de un pórtico formado por nudos rígidos, celosías o cerchas, y además proporciona el dimensionamiento de correas de cubiertas y laterales de fachada, optimizando el perfil de las correas y la separación entre las mismas. Con la herramienta del generador de pórticos, las cargas de viento y nieve se calculan automáticamente según la norma que sea elegida, con la simple selección por parte del usuario de la localidad donde se sitúa la estructura. El generador de pórticos también proporciona una memoria de cálculo con los datos y los resultados que se obtengan de este primer análisis para el diseño de las correas, con lo cual podemos complementar nuestro glosario de documentos que debemos entregar a las autoridades de control. El generador de pórticos exporta a la vez, una vez que ha hecho este primer cálculo de las correas, exporta su obra a CIPE 3D, exporta la geometría del pórtico, bien sea con apoyos articulados o empotrados, también exporta todas las cargas correspondientes al cálculo que se hizo previamente, que pueden ser para un pórtico central o para pórticos paralelos en 3D. También puede exportar los coeficientes de panteo de las barras y hacer la estimación de si la estructura es translacional o extralacional. Cuando la exportación se realiza hacia CIPE 3D, también se exportan todas las cargas de viento, las de cubierta, tanto las de cubierta como las cargas laterales de la nave y las perpendiculares, por supuesto, a los pórticos de la pared final o de los muros hastiales. Las de cubierta también se exportan. Estas cargas son exportadas como cargas superficiales, lo cual facilita enormemente la labor de introducción de los datos del CIPE 3D, ya que, por ejemplo, en los casos de pórtico final, los usuarios no necesitan introducir cargas lineales en los pilares intermedios y solo deben introducir estos pilares. Ya el programa repetirá la carga superficial sobre todas las barras con una dirección de reparto horizontal. Veamos entonces, luego de hacer este breve análisis de qué es el CIPE 3D y cuáles son los programas que componen la suite de CIPE Ingenieros, vamos a hacer un repaso o un recuento de
¿qué vamos a tratar nosotros en el curso? Nuestro programa de adiestramiento se divide en 4 semanas. En la primera semana hablaremos de los fundamentos para el cálculo de las estructuras. La segunda semana hablaremos del análisis de las estructuras 3D, con CIPE 3D, por supuesto, y abordaremos el proyecto de una vivienda unifamiliar. En la tercera semana, hablaremos de estructuras 3D tipo industrial y abordaremos el proyecto de un galpón industrial. La última semana estaremos hablando un poco de los programas BIM, del CIPE 3D como programa con tecnología BIM y de cómo podemos utilizar toda esta tecnología que pone CIPE a nuestro alcance para que nuestros proyectos sean más colaborativos. En esta última semana haremos un proyecto de un edificio de oficina de 3 niveles, el cual complementará, por supuesto, todo lo que hemos aprendido y desarrollado durante el curso. Estos son los proyectos que abordaremos por semana. En la primera semana haremos algunos proyectos simples, unos ejemplos que nos lleven a comprender cuál es la filosofía del programa para analizar y resolver la estructura. La segunda semana abordaremos una vivienda unifamiliar. La tercera, como les dije, el galpón industrial. Y por último, el edificio de oficina de 3 niveles. En la primera semana abordaremos los fundamentos de la estructura. Este es un tema que es un poco largo, pero es necesario que lo abordemos, porque en él tendremos que recordar o repasar todo lo que se refiere al predimensionado de los elementos estructurales, todo lo que trata del diseño de elementos a tracción, a compresión, a cortante, a flexión, para entender luego cómo es la filosofía del programa a la hora de resolver sus cálculos. Por supuesto, haremos una introducción al software de cálculo de CIPE 3D, abordaremos los comandos básicos del programa, trataremos de dar un paseo completo por todas las barras de herramientas, todos sus comandos, y comenzaremos a introducir datos de proyectos y de ejemplos para que el programa lo podamos comprender cómo funciona. Por supuesto, abordaremos la introducción de cargas permanentes y cargas vivas o cargas de uso del proyecto y las cargas sísmicas que también, por supuesto, veremos en las estructuras, ¿no? CIPE, como ya les indiqué, trabaja con las normas que rigen el diseño de los elementos estructurales en acero, CIPE 3D. De carácter mundial, CIPE hace sus revisiones a través de el ANSI ISC 36010 para construcciones de acero. De carácter regional, trabajaremos con la norma colombiana, el reglamento colombiano de la construcción sismoresistente, NCR10, título F, y en caso de, si llegásemos a abordar carácter regional también, pues en Chile es la NSH 20369 y la NSH 433, decreto 60 y decreto supremo 61. Estos son los códigos o las normas con las que trabajaremos, el IC y el ICC 36010. Y en Colombia, pues con la NCR 10, título F. El título F, como ustedes bien saben, pues hace referencia a todas las especificaciones, códigos, estándares de referencia, en los que se basa la norma NCR10 para establecer los fundamentos de cálculo y recomendaciones en cuanto al diseño de estructuras de acero. Abordaremos diseño de estructuras con miembros hechos con perfiles laminados y con elementos
formados en frío, que también se trata en el capítulo F4. Repasando un poco la norma, el capítulo F5 habla de estructuras metálicas con elementos de aluminio estructural que no llegaremos a tocar en este curso, pero que es bueno que repasemos un poco todo lo que es la teoría de la norma. Entendiendo un poco lo que es el análisis estructural, las estructuras se comportan bajo determinadas condiciones de diseño de diferentes formas. Los esfuerzos actuantes sobre una estructura se determinan a través de la resistencia de los materiales y de la teoría de la elasticidad. Y el diseño estructural pretende que en ninguno de estos elementos que conforman la estructura se presenten tensiones que excedan los límites establecidos en las normas de cálculo. Los elementos estructurales, como bien sabemos, pueden estar sometidos a esfuerzos de tracción, de compresión, de flexión, corte o esfuerzos combinados. El cálculo de un elemento estructural que es requerido por un esfuerzo axil de tracción se fundamenta principalmente en proporcionar a dicho elemento un área adecuada a la sección transversal que impida que ocurra la fluencia o la rotura de acero. Todo esto lo repasaremos, por supuesto, en el curso y abordaremos todas esas fórmulas que el ISC 36010 nos establece para el diseño de estos elementos estructurales a tracción. Por eso es importante que repasemos los conceptos de área neta, área bruta, área neta efectiva, para los cuales deberá determinarse su valor de acuerdo a la norma ISC 36010. En todo caso, pues recordar que el diseño de los elementos de atracción es primordial realizar el cálculo del área neta para conocer cuál es la verdadera resistencia del elemento y cuál es su capacidad a soportar unos esfuerzos de tracción. Repasaremos estas fórmulas que se requieren para el cálculo de la fluencia por fracción. Y haremos algunos ejemplos que hechos de forma manual y luego corroborados con el programa CIPE 3D, podemos entender cuál es la filosofía del programa. Serán ejemplos sencillos para que inicialmente podamos entender cómo es el programa de trabajo y que podamos repasar inclusive todas las fórmulas que rigen el diseño de estos elementos. En el diseño de los elementos a compresión abordaremos temas como el pandeo y el equilibrio, como pandeo elástico, pandeo inelástico, carga crítica de Euler, pandeo global, esbeltez, longitud efectiva. Todo esto con el fin de poder comprender cuál es la metodología del diseño de los elementos a compresión y a su vez, pues, captar el método que utiliza CIPE 3D para resolver estos elementos. El tipo de pandeo más simple, que es el pandeo por flexión, es aplicado básicamente para columnas cargadas axialmente con barras tipo H, con secciones transversales de simetría sencilla como perfiles T y perfiles C, y estaremos revisando algunos ejemplos con este tipo de perfiles. Estas son un poco las cosas que repasaremos durante el curso, las fórmulas, y también abordaremos el diseño de los elementos aportantes, que como ustedes bien saben, pues están regidos por la norma del capítulo G en el ISC 360, donde se estudia el cálculo aportante de ángulos
cálculos sencillos, perfiles tubulares estructurales y la resistencia cortante en la dirección débil de perfiles de simetría doble o simple. En el diseño de los miembros de flexión trabajaremos básicamente con las secciones transversales en forma de I compactas, cuyo diseño se prescribe en el capítulo F de la norma. En este curso solamente trataremos el cálculo de flexión de vigas laminadas en caliente, como les dije, con forma de I doblemente simétrica, ya que son las más utilizadas en este tipo de elementos. Repasaremos un poco todo lo que es la metodología de cálculo. Y estaremos, como le dije, haciendo ejemplos sencillos que nos permitan resolver, que nos permitan verificar toda la metodología del programa. En nuestra pantalla de inicio tenemos el CIPE 3D. Una vez que aperturamos el programa, tenemos una barra de herramientas que revisaremos ampliamente para comprender todo lo que ella nos ofrece, toda la potencia del programa, importar plantillas de XF, hacer capturas a puntos en esas plantillas, mover imágenes, crear ventanas, deshacer acciones, acotar los dibujos, en fin, todas las posibilidades que nos ofrece esas barras, inclusive las pestañas de comandos, también las abordaremos como puntos importantes dentro del programa. En ella podemos gestionar archivos, gestionar capas, importar ficheros, crear barras, en fin, todo lo iremos abordando a fin de que podamos interactuar fácilmente con el programa. Tenemos igualmente las barras de configuración que nos permiten hacer la configuración general del CIPE 3D, configurar las barras de herramientas, imprimir planos, imprimir listados, información de ayuda, que es muy valiosa, la trae todo el programa. En cualquier momento de nuestro cálculo podemos hacer una consulta sobre, bien sea sobre uno de los botones de la barra, o bien sea sobre una de sus filosofías de cálculo. Cuando abrimos nuestra pantalla de inicio, vemos que una vez coloquemos el nombre del fichero y su descripción, el programa pues nos da la posibilidad de que podamos abrir bien sea una obra vacía o que podamos introducir una obra desde un archivo IFC. La pantalla de apertura trae una serie de comandos que nos permiten ubicar si el acero es laminado, si es conformado, introducir las acciones de sismo dinámico, los estados límites, las hipótesis de carga, nos permite configurar los pilares, las vigas, las cimentaciones, con qué materiales vamos a trabajar, la resistencia de los materiales, por ejemplo, para el hormigón y para el acero, su FY, su calidad, los recubrimientos, todos estos botones todos estos comandos estaremos repasándolo durante el curso, estaremos abordándolos para que nuestro trabajo consiste sea lo más sencillo posible. Estimar el valor de las cargas, por supuesto, es algo imprescindible, es la base de nuestro cálculo. Abordaremos un poco cómo se hace esa estimación de carga y cómo la introducimos luego al programa. Como les dije, las normas sismoresistentes colombianas también trataremos acá en nuestro curso.
y estaremos abordando los temas más importantes, sus parámetros de cálculo, su sistema, cómo resolver el sistema estructural, zona sísmica, la microzonificación sísmica de cada uno de ellos, el tipo de edificación, para que podamos hacer un análisis completo de toda la parte sísmica e incluirla en el programa. Como les dije, el programa se encarga con todos estos datos de preparar su estimado sísmico o su análisis sísmico, y todas esas cargas son llevadas directamente luego a la estructura. Por supuesto, el programa CIPE 3D trabaja con la normativa LRFD, fijada por la norma AC710, y sus combinaciones de cargas se rigen básicamente por esta norma. Veremos en qué parte del programa. El programa es bastante abierto, bastante sencillo. Podemos ver dónde están esas cargas, o dónde están esas combinaciones de cargas, cómo podemos modificar, si es el caso, las combinaciones o agregar unas nuevas. En fin, podemos manipular toda esta información con el fin de obtener los resultados que más se acerque a nuestro diseño. En nuestro proyecto de la primera semana, que es el proyecto de la vivienda unifamiliar, estaremos abordando esta estructura, una estructura sencilla de 2 niveles, con una terraza, una altura, un techo un poco más alto y una altura aproximada de 7 metros. En nuestro proyecto de la galera o del galpón industrial abordaremos un galpón con estructura porticada. Aprenderemos a trabajar con el generador de pórticos, que es la herramienta auxiliar de CIPE 3D, y que nos va a permitir hacer una introducción directa y un análisis directo de las cargas de viento y de las cargas de nieve en caso de que se requieran dentro del cálculo. Analizaremos, por supuesto, los resultados, entraremos a la edición e impresión de planos de obra, configuraremos todos los datos que se requieren para que estos planos salgan tal y como nosotros los queremos o como los requerimos para entregar a las autoridades, en fin. Y podremos también evaluar la edición de los listados que CIPE nos ofrece: listado de materiales de obra, cómputos métricos, listados de resultados, desplazamientos, análisis sísmico, en fin. Vamos a hacer un amplio repaso por todas estas opciones que nos ofrece CIPE, por estas soluciones que nos ofrece CIPE, y que por supuesto son importantes a la hora de revisar nuestros proyectos y de entregar nuestros resultados. Este será el galpón, un galpón, digamos, de una luz media de 17,80 metros, con pórticos a cada 6 metros, y donde tendremos una mezanina provista para oficinas, diseñada con una estructura mixta o con los aceros, que nos dará un poquito de complejidad a nuestro galpón, pero nos permitirá abordar varios temas referentes al CIPE 3D. Es una fachada lateral del galpón y una fachada principal donde se puede apreciar la luz. Como les dije, este ejemplo lo abordaremos o lo iniciaremos desde el generador de pórticos, y luego lo llevaremos o lo exportaremos al CIPE 3D para que podamos comprender todo el mecanismo y toda la forma de trabajo del programa y su interacción con el generador de pórticos. Nuestro último proyecto, o el proyecto de la última semana de clase, corresponde a un edificio comercial de oficinas,
es mixto en su parte inferior o en su planta baja, tiene unos locales comerciales y en su planta superior está compuesto por una oficina. Tiene una terraza visitable con un comercio en el nivel superior que nos va a dar más complejidad a nuestro proyecto. Ya con este último ejercicio, con este último proyecto, ya todos los participantes pues estaremos en la capacidad de resolver estructuras de complejidad mediana y hasta de cierta complejidad, porque habremos abarcado todas las herramientas que CIPE 3D nos ofrece. No vamos a salir del curso sin antes hablar también del BIM, de la tecnología BIM, que es lo último, es lo que está llegando, es lo que está de moda en el mundo del diseño y del cálculo, el manejo de los archivos IFC, la introducción al IFC Builder, que como les dije es la herramienta de CIPE que le permite a los arquitectos hacer el diseño desde su inicio y luego compartir esos archivos IFC con los otros programas que manejan la tecnología BIM y que por supuesto nos darán un complemento de todo el panorama que puede manejarse con CIPE 3D. Para continuar, vamos a hacer un pequeño repaso o vamos a hacer un pequeño ejemplo que nos muestra la facilidad o que nos muestra la versatilidad de nuestro programa. Como les dije, esta es la pantalla de inicio. Vamos a minimizar por acá. Esta es nuestra pantalla de inicio. En CIPE 3D, vamos a ver CIPE 3D. Vamos a compartir la pantalla. CIPE 3D. Esperamos que abra el programa. Vamos a abrir por acá. Ajá. Vamos a abrir una obra nueva. Vamos a colocar webinar 1, webinar 1. Aceptaremos. Decimos que queremos una obra nueva. Aquí, como les dije, pues tenemos la alternativa de introducir una obra desde un archivo IFC. Nosotros en este momento haremos una obra vacía, tomaremos una obra vacía. Y en nuestra primera pantalla, como les dije, pues aparecen las normas con las que estamos trabajando, el tipo de perfil, nos da diferentes calidades de acero, en acero conformado igual, en el hormigón, las diferentes calidades del hormigón. En la parte de las hipótesis adicionales, nos da la posibilidad de incluir otras hipótesis de carga muerta, sobrecarga, temperatura, retracción, viento, sismo, nieve, etc. Las opciones para pilares, si queremos tablas de armado, el dimensionamiento, la comprobación, etc. Y una vez que tenemos configurados nuestros datos de inicio, en nuestra pantalla, pues, podremos ver un sistema de eje cartesiano que
ya nos da la idea de que es un programa totalmente 3D. Lo primero que debemos hacer cuando iniciamos una obra es establecer los niveles. Vamos a establecer 3 niveles: un nivel base, luego un nivel de entrepiso, el cual lo tendremos a unos 3 metros, y un nivel, digamos, de techo con una cota de 6 metros. Como ven, ya tenemos los ejes referenciales de lo que hemos creado, de los 3 niveles que hemos creado: base, intermedio y techo. Una vez llegamos acá, en barra nueva, podemos definir el tipo de barra que vamos a utilizar. En este caso utilizaremos una W y utilizaremos el perfil 8 por 31. 8 por 31, que nos servirá para columnas. Y establecemos una columna de 3 metros para el primer nivel y una columna de 3 metros para el segundo nivel. Una vez que hemos colocado las 2 primeras columnas, vamos a la herramienta de copiar elementos, copiar nodos y barras. Tomamos estos 2 elementos y podemos, a cierta distancia, a la distancia que nosotros deseemos, colocar los mismos elementos. En este caso vamos a colocarlos a 345. Y por el otro eje, lo colocaremos a 650. Como vemos, vamos en los planos, en la referencia de los planos, vamos a quitar la referencia. Ya tenemos creada, digamos, un semipórtico. Vamos a barras, nueva viga, nueva barra. Cogeremos un perfil W 8 por, vamos a escoger un perfil 6 por 9 como viga. Le diremos que es una viga. Perfil W. Por 9. Tenemos aceptar y colocaremos la viga. El programa SIPE de fácil manejo nos va a permitir copiar inclusive estos elementos, si queremos copiarlos, a una distancia de 7 metros. Y luego, pues, podremos con otras barras tipo viga, digamos del mismo perfil 6 por 9, podremos crear las vigas de amarre. Acá nos está faltando una columna, podemos ir a herramientas, copiar elementos, copiaremos estos elementos, partiendo de este punto hasta el otro punto, y como ven ya tendremos las vigas de amarre y la columna que nos faltaba. Una vez que tenemos esta estructura o esta estructura inicial, nosotros podemos movernos dentro de la pantalla para ubicarnos en la mejor posición posible. Podremos crear nuevos pórticos, bien sea con esta herramienta de copiar elementos o bien sea
con la herramienta directa de crear vigas y barras. Y por supuesto también podremos crear nuevas ventanas y podremos inclusive comenzar a crear nuestras cargas. Vamos a completar nuestra estructura, vamos a hacerlo un poco más interesante. Vamos a crear unos perfiles de unas vigas de perfil W 6x9. Vamos a hacer un volado de 1,50 m. Y aquí haremos un volado de 1,50 m. Y hacia el lateral haremos un volado de 1,20 m. Por supuesto, una vez que tengamos esto, podemos completar nuestra estructura, nuestras vigas intermedias, y una vez que tengamos nuestra estructura, podemos ir un poco más a la parte de las cargas. Para las cargas, debemos ir a la parte superior de nuestra pantalla. Vamos a deshacer estos controles de acá, vamos a moverlos por acá. Y aquí en carga, nosotros podemos introducir paños. Que nos permitirán hacer la repartición de cargas. Vamos aquí abajo. La dirección de reparto de nuestras cargas la haremos por acá. Y empezaremos a revisar las hipótesis de carga. Tenemos peso propio, no hemos creado hipótesis de carga. Venimos aquí a obra, en datos generales, en las hipótesis adicionales, crearemos una hipótesis para carga muerta. La llamaremos carga permanente. Crearemos una carga de uso o una carga viva, para lo cual debemos crear una hora de tipo general. Tenemos una carga viva. Y así podremos ir creando todas las cargas que influyen en nuestra estructura. Para no complicar mucho nuestro ejemplo, utilizaremos solo carga viva y carga muerta, en este caso. Y cuando tenemos la carga en paños, podemos modificar estas cargas en la edición de cargas. Por ejemplo, acá, ya ahora sí podemos agregar una carga muerta de 10 toneladas. Podremos agregar una carga viva, perdón, de 0,10 toneladas. Podemos agregar una carga viva de 0,30 toneladas. Podemos ver cómo están estas cargas. Todas las cargas que hemos agregado. La carga del peso propio la incluye el mismo programa. Y en nuestra ventana de cálculo podremos ya inclusive comenzar a hacer cálculos. Solo que, vamos a cancelar un momento acá, nos ha faltado, disculpas, nos ha faltado colocar en los nodos la vinculación exterior de todas las columnas. Trabajaremos con empotrados y ahora sí podremos calcular.
Cuando nosotros le decimos calcular, el programa nos presenta varias opciones. No dimensionar perfiles significa que nos revise los perfiles que ella tiene o que le colocamos. Cuando le decimos dimensionamiento rápido de perfiles, se refiere a que el programa va a dimensionar con su listado de perfiles. Y cuando le decimos dimensionamiento óptimo, es que va a escoger completamente todas las familias de perfiles que tenemos para él hacer su diseño. Por ahora, le diremos que no dimensione los perfiles, sino que revise lo que nosotros hemos colocado. Una vez que ya él ha calculado inicialmente, hecho su primer cálculo, podemos ver ya cuáles barras nos están ocasionando problemas, cuáles están acertadas o cuáles están cumpliendo con nuestros cálculos. Si vamos a la barra de comprobación, podremos ver que esta barra, que es la viga de 6×9, nos está fallando por peso y por flecha. ¿Ok? Una viga que puede resolver nuestro problema aparecen en verde. Las vigas que no cumplen con nuestro diseño aparecen con una X en rojo. Y nosotros también podemos ver qué es lo que está pasando con esa viga, revisando el listado de comprobación. Esta viga está fallando por flexión en el eje X. Como pueden ver, el programa hace todas las comprobaciones con el área de la viga, el momento de inercia, el módulo de elasticidad, el límite elástico, la distancia entre los puntos de arrastramiento, utiliza las fórmulas que nos indica el ISC 36010, en fin, hace todas las comprobaciones de cálculo y nosotros podemos decidir qué vamos a hacer con el perfil, si lo aumentamos, si lo podemos, en el caso de, por ejemplo, si está fallando por esbeltez, si lo arrastramos, en fin, si queremos ver un listado completo de todas las comprobaciones, el CIPE nos los muestra, y todos estos listados de comprobación pueden ser exportados a formatos PDF, formatos de Word, formatos de Excel, en fin, podemos luego hacer todo el glosario, como les dije, de los resultados para entregar a las autoridades competentes. Por supuesto, esta viga, pues si nosotros cerramos acá, vamos a cerrar, y le decimos que queremos estas vigas cambiarlas por otro perfil, un W8×24, que tiene estas características, y le decimos calcular. El programa nuevamente hace el chequeo de los perfiles que se colocaron. Como ven, ya ahora estos perfiles sí cumplen y podemos ver su listado de comprobación. Antes nos estaba fallando por esbeltez, por flexión, ahora ya cumple. Podemos revisar nuevamente, como les dije, todos los datos e inclusive decidir si la viga, como en este caso, está trabajando solamente un 30%, si buscamos una viga intermedia menor para, digamos, hacer un poco más económico nuestro cálculo, nuestra obra. Igual hace con las columnas. Ella muestra los perfiles hacia abajo en la tabla, con los que podemos también cumplir para el diseño y con los que no podemos cumplir para el diseño. Si queremos ver el listado
Acá vemos el listado de las columnas, vemos todo lo que se refiere a la forma o a la metodología que utilizó el programa para hacer su cálculo. Como les dije, es conveniente repasar todos los conceptos desde el test, longitud de barra, longitud efectiva, porque este programa nos va a obligar a eso, nos va a obligar a estudiar nuevamente, a repasar todo para nosotros podamos tener una visión clara de qué es lo que está haciendo el programa, cómo lo está haciendo y hacia dónde nos lleva. El F crítica, todos estos conceptos los repasaremos en el curso para poder entender todo el listado y hacer la corrección que se requiera. Las vigas de arriba siguen fallando, esto es un ejemplo. También el programa puede calcular sus uniones, puede generar uniones, las puede agrupar, inclusive aquí dice que se han generado 6 uniones. Luego en el cálculo podemos dimensionar esas uniones, decir si son atornilladas, si son soldadas, si las queremos de un tipo o de otro. Nos da un listado de cómo están esas uniones. Vamos a ver estas que fallan en la función editar. Vamos a ver esta que está cumpliendo. Vemos una visión 3D completa de la unión. Vemos su listado de comprobación, las soldaduras, la esbeltez del alma, el cortante, en fin, vemos todo el listado y si lo queremos inclusive también lo podemos exportar y llevar a cualquier formato de los que les mencioné anteriormente. Nos da gráficos, despieces inclusive. A ver acá. El despiece del directo ya es para exportar a DXF y llevar a nuestros planos acá. El CIPE también es capaz de generar los planos, eso lo vamos a estudiar ampliamente en el curso y cómo vamos a organizar esos planos. Lo que sí vamos a ver, digamos, un poco superficial es esto de las uniones. El diseño de las uniones lo abarcaremos en un curso un poco más avanzado. Vamos a ver por qué estaba fallando la unión esta de la esquina. Podemos tener, fíjense que no se ha encontrado rigidizadora. Esta unión habrá que agregarle un rigidizador a la unión para que pueda funcionar. Inclusive podemos editar la forma como vamos a colocar ese rigidizador, dónde lo vamos a colocar, etc. Pero ya eso es un trabajo un poco más metódico, más elaborado, que nos lleva un poco más de tiempo. Pero inicialmente, pues una obra pequeña, una obra sencilla, es rápido, es de fácil comprensión, sus resultados, podemos abarcarla en corto tiempo. Es posible, Daniel Espinosa nos pregunta si es posible configurar un material. Sí es posible configurar materiales en CIPE, en la pantalla de obra, en datos generales, podemos configurar materiales con diferentes características. Ahora mismo, pues, si tienen algunas otras preguntas, podemos pasar a la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el manejo del programa? Como les dije, pues nuestro curso inicia el 12 de marzo. Serán 4 semanas de ejercicios
continuos de repaso de toda la teoría para el cálculo de las estructuras metálicas, del repaso de las normas. Pregunta Oscar Cabrales si es posible configurar secciones variables. Sí, tanto en CIPE-CAD como en CIPE 3D es posible configurar secciones variables. Es posible también agregar cartelas. En las cumbreras agregar cartelas también a los pórticos. Es posible hacer columnas mixtas, inclusive hacer columnas con diferentes perfiles, agregar planchas de refuerzo. El programa CIPE 3D es bastante versátil, inclusive con la nueva, con el nuevo formato para agregar láminas, pues permite una gran cantidad de soluciones a nuestras estructuras sin tener que aumentar perfiles. ¿Cuántas horas es el curso? El curso es de 7 horas, 8 horas semanales. Tendremos unos videos que se subirán a la plataforma para ir explicando paso a paso todo nuestro material, nuestros ejercicios. Tendremos una hora de chat semanal, donde una hora o hora y media, donde podremos responder a todas las preguntas, etc. Se pueden diseñar las fundaciones. En CIPE 3D también es posible diseñar las fundaciones de tipo directa. Podemos diseñar inclusive cabezales para pilotes, en caso de ser necesario, vigas de riostra. ¿Se pueden obtener los planos del programa? Sí, podemos obtener los planos del programa. Aquí en la función de planos, vamos a ver qué nos ofrece el programa. Vamos a hacer un plano de pórticos por niveles o por vista. Vamos a hacer un plano también de la estructura 3D y vamos a agregar un plano de uniones. Le vamos a decir aceptar. Fíjense todo lo que puede generar el programa. Vamos a ver el detalle de todos los dibujos. Aquí está el plano con la vista 3D. Aquí está el plano con los detalles. Todo esto es fácilmente editable. Podemos todo acoplarlo a un solo plano, podemos organizar dentro del mismo plano detalles, en fin, podemos configurar cómo queremos que sea o cómo queremos que salga nuestro plano. Inclusive el CIPE 3D hace un resumen de todas las opciones que él tomó, de cómo calculó las uniones, de todas las referencias, de todo lo que, cómo es la nomenclatura que utilizó en sus planos. Nosotros podemos tomar eso, podemos incluir los cómputos métricos dentro de los planos. En fin, es un programa que nos facilita muchas cosas. Una vez que tengamos esto, lo llevamos fácilmente a un formato de XF o de WG y podremos modificar, inclusive ya dentro del AutoCAD, podremos modificar todo ese tipo de planos. Vamos aquí, salimos de acá. Otra pregunta.
Andrés me pregunta, ¿se pueden cargar normas externas? Por ejemplo, una versión distinta a la CI de las que vienen cargadas. Sí, como no, se puede inclusive acá. Vamos a revisar acá en obra, datos generales. Para el hormigón, en caso de que tengas obras mixtas, veremos algo de obras mixtas en nuestro curso. Tienes todas las normas con las que puedes trabajar CIPE directamente, con las de Argentina, Brasil, Portugal, España, India, Bolivia, Perú. En acero conformado, todas las normas con las que puedes trabajar. Y en caso de que nosotros necesitemos modificar las combinaciones de carga, como les dije, pues eso lo podemos también hacer. Por ejemplo, si aquí queremos modificarlo, estas son las que el programa utiliza. Y nosotros podemos configurar esas combinaciones, por ejemplo, para el acero conformado, si queremos una introducida por el usuario, pues fácilmente podemos agregarlas, pues. Es cuestión de tomar la que nos interese y hacer la combinación que realmente querramos hacer y agregarla al programa. Aquí no lo vamos a hacer para no dañar el modelo, pero sí es posible hacer todas las modificaciones que queramos y cargar otras normas, inclusive anteriores a las que el programa utiliza por defecto. Como ven, aquí está la de Chile, está la de USA 2007, está la de la ICI USA anterior. Como les dije, la versatilidad es esa, pues que si usted tiene una obra que fue calculada con, anteriormente, usted la puede revisar con normas anteriores, la puede revisar con normas actuales, puede modificarla, puede agregar inclusive combinaciones de carga, etc. Seguimos con las preguntas. ¿Se pueden calcular derivas y deformaciones? Por supuesto. El programa calcula las derivas y las deformaciones. Vámonos acá. En esta estructura que creamos, podemos ver mediante envolventes o combinaciones los desplazamientos. Por ejemplo, en este punto tenemos un desplazamiento de 7 milímetros en X, de 2,5 en Y. Cuando pedimos los listados, inclusive, en los resultados, vemos que no lo vio, pero podemos solicitar los resultados. A buscar al final. Tenemos los desplazamientos por nodo que nos interesan para chequear las derivas. Por supuesto, aquí no hicimos un análisis dinámico, no incluimos carga de sismo en este ejemplo, pero una vez que se incluyan las cargas de sismo, como lo haremos durante el curso, veremos dónde aparece ampliamente, claramente, todas las explicaciones de la parte sísmica, las normas que se utilizaron, el espectro de diseño, en fin. El curso abordará de forma autocrítica las limitaciones del programa CIPECAT. Esto es para poder realizar cálculos aparte en hojas de cálculo Excel. Sí, podemos abarcar algunas de las limitaciones, más no creo que tenga limitaciones amplias el programa ahorita. Es un programa muy completo. En hojas de Excel podemos revisar, yo pienso que
el diseño directo de una columna, podemos revisar el diseño directo de una viga, en fin, podemos hacer ese tipo de análisis, más que todo para revisar que sí o para comprobar que sí el programa está utilizando debidamente la fórmula que nosotros sabemos que aparece en la norma ISC 360 o en la norma que estemos manejando. Por supuesto, hacer una hoja de Excel no es mayor complicación y podemos en un determinado momento pues, ayudarnos de una hoja de Excel para comprobar lo que el programa está haciendo. Más es un programa comprobado, no creo que sea necesario, pero lo podemos hacer. En el generador de pórticos hay los mismos tipos de pórticos para todas las normas, sí. El generador de pórticos inclusive trae diferentes tipos de pórticos. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a abrir la ventana del generador de pórticos. Y vamos a darle un nuevo pórtico. Fíjense que aquí podemos cambiar el tipo de pórtico como nosotros deseemos colocar el pórtico, en celosía, etcétera. Podemos cambiar las dimensiones del pórtico. Y una vez aceptemos, en datos generales de la obra, colocaremos los vanos, la separación, y acá tenemos las diferentes normas con las que podemos trabajar. Por ejemplo, como les dije, el generador de pórticos nos permite calcular directamente las cargas de viento y de nieve y llevarlas luego en un archivo de exportación del generador de pórticos al CIPE 3D. Vamos a esperar que aquí vemos las combinaciones de cálculo para el cálculo de las correas. Fíjense que acá el programa abre una ventana donde uno puede seleccionar, con cuál de las normas deseas trabajar. Por ejemplo, si trabajamos con la norma colombiana, pues debemos repasar la NSR10 en el capítulo B6, todo lo que se refiere a las normas de viento. Iremos completando todas estas opciones, si el edificio es de riesgo bajo para la vida humana, si son estructuras que representan un riesgo sustancial, la categoría del terreno, si la exposición es única o por dirección, la velocidad del viento. Tenemos un mapa eólico donde podemos definir, si no recordamos, cuál es la velocidad del viento en la zona donde estamos diseñando nuestra estructura. Podemos modificar ese dato directamente acá. Si la estructura se clasifica como abierta o cerrada, nos da una explicación más o menos de cómo calcular o cómo definir si la estructura es abierta o cerrada. Si el terreno tiene colinas, si no tiene colinas, si es llano, en fin, debemos ir colocando todo esto, y una vez que le damos a aceptar, ya el programa va a calcular las fuerzas de viento con la norma y con las especificaciones que le dimos. Vamos a más preguntas. El curso incluye estructuras integradas. Si te refieres a estructuras, Guillermo, si te refieres a estructuras de concreto y metal, sí, vamos a abarcar, de hecho,
elementos de concreto para que vean la versatilidad del programa. Como les dije, el programa puede, CIPE 3D, puede diseñar las columnas de concreto y puede también calcularlas. Otra pregunta, no se mueve la pantalla. No sé a qué se refiere. Aquí en este generador de pórticos podemos insertar nuevos pórticos si queremos, adicionales a este. Aquí tenemos uno. Podemos editarlo, podemos colocar un pórtico de este tipo, en fin. Podemos hacer varias combinaciones en el caso de que tengamos naves adosadas. Bueno, si no hay más preguntas, espero que les haya servido de mucho esta pequeña introducción sobre el programa. Como ven, es un programa bastante completo. Nuestro curso inicia el 12 de marzo, 100% online. Tendremos evaluaciones, ejercicios, talleres. Y por supuesto, estaremos comunicados todo el tiempo a través del chat.